Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Guatemala, el de Luz María López. Acompáñenme a ver todos los detalles. Luz María del Rocío López Morales fue recibida con todo el amor del mundo por sus padres, Ada Morales y Byron López, el 17 de mayo de 1995 en Guatemala. Pero casi de inmediato la alegría de su nacimiento se convirtió en preocupación, ya que la bebé no toleraba la leche y devolvía todo lo que ingería. Los angustiados padres fueron de un médico a otro, hasta que les explicaron que la niña tenía el píloro obstruido y necesitaba una cirugía. Así, 45 días después de nacer, Luz María fue intervenida con éxito. Superado ese trance, Ada y Byron esperaban que su hija creciera como una persona independiente y que pudiera hacer realidad sus sueños. Según sus progenitores, Luz María, a quien le decían cariñosamente Lucita, caminó a los 9 meses y habló cuando tenía 1 año de vida. Era una niña estudiosa y tranquila, que muy temprano demostró su pasión por el ballet y soñaba con ser bailarina, lo que se hacía evidente en el esfuerzo que ponía para formarse en la disciplina y cuando subía al escenario. Al culminar el nivel diversificado a los 17 años, Luz María ingresó en la universidad para estudiar criminalística. Luego de graduarse, siguió su formación mediante cursos en su natal Guatemala y también en el extranjero. Mientras todavía estudiaba, Luz María conoció a Jorge, un joven que entró a su vida para ponerla de cabeza. Él no era de su círculo de amigos o de sus compañeros de la universidad. Se conocieron de forma totalmente fortuita en agosto de 2017, cuando la muchacha acompañó a su mamá a averiguar por una moto que la señora quería comprarle a su hijo Omar, y fue Jorge el vendedor que las atendió en el concesionario. Luz María dio sus datos de contacto, y pronto comenzó a recibir mensajes del muchacho que las había atendido en el local, pero no precisamente por temas relacionados con la adquisición del vehículo de 2 ruedas, sino con fines claramente personales. Él había quedado prendado, mientras que a ella le había parecido atractivo. Semanas después se hicieron novios, y antes de que terminara el año se casaron. Unos días antes de la boda, el hotel que la pareja había seleccionado para su recepción les informó que fue anulada la reserva. Jorge, decidido a no retrasar ni un día su matrimonio, se encargó personalmente de buscar un salón que les permitiera seguir adelante con sus planes. Es escasa la información sobre la vida de Jorge previo a los hechos de los que vamos a hablar el día de hoy. A decir de los familiares de Luz María, era un sujeto poco comunicativo, que se comportaba de forma extraña. Pronto la chica quedó embarazada y tuvo una niña a la que llamaron Alice. Por ese entonces los dos estaban sin trabajo y habían comenzado a tener problemas, así que durante un tiempo se mudaron a la casa de la familia de él. La madre de Luz María dio a conocer que un día, estando de visita, su hija le preguntó si podía regresar a vivir con ella en el hogar familiar, pues en la casa de sus suegros le daban un plato de comida al día, lo que era insuficiente para una persona, y más aún tratándose de una mujer que estaba amamantando. Las consecuencias incluso podrían afectar a la bebé. La angustiada joven también le confesó a su madre que en muchas ocasiones no tenía dinero ni siquiera para poder comprar tortillas. También le comentó que en la casa había una actitud hostil hacia ella de parte de todos los familiares de su esposo, incluido su hermano, un hombre de nombre Pablo. Ella le comentó a su madre que Pablo en una ocasión le tiró en la cara la bañera de su hija. Esto sucedió cuando Luz había aseado a su hija en el baño y había dejado la bañera en este lugar. Cuando este hombre Pablo entró para poder utilizar el baño, se encontró con la bañera de plástico y se enfureció. Luz María también le contó a su madre que a pesar de que intentó proteger a su hija del golpe, la bañera también le había pegado a ella. Después de que Luz María le contó todos estos incidentes a su madre, decidieron que lo mejor era que ella regresara a casa con sus padres y su pequeña hija. En octubre de 2020, Luz María consiguió empleo en el Ministerio Público de su país, como técnico de investigaciones criminalísticas,
asignada al programa Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, conocido como MAINA, donde atendía a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia. En ese momento, la pareja decidió mudarse a una vivienda alquilada en la colonia Las Hojarascas, en la zona 1 de Mixco. Por esa época, Luz María también pudo comprar un automóvil, con el que Jorge, quien seguía desempleado, iba a comenzar a trabajar en el transporte de pasajeros. Según se conocería más adelante, la vida independiente no produjo cambios significativos en la relación de los esposos. Ella, de hecho, intentó separarse de él varias veces, pues los celos enfermizos de su pareja hacían imposible seguir adelante con su matrimonio. En una de esas ocasiones, el 9 de diciembre de 2020, Luz María se presentó en casa de sus padres pidiendo ayuda tras una pelea. Ada narró que en esa ocasión su hija llegó conduciendo el automóvil que había comprado. Estaba muy mal y muy nerviosa y ni siquiera pudo estacionar bien el vehículo, por lo que su hermano tuvo que ayudarle a realizar la maniobra. La chica le comentó a su madre ya dentro de la casa que estaba teniendo muchos problemas con Jorge y le dijo que quería volver a vivir con ellos. También Luz María le confesó a su madre en esa ocasión que una fractura que ella se había hecho unos meses antes, que había dicho que había sido producto de un accidente, en realidad se la había hecho Jorge en una de sus peleas. Si bien Luz María en esta ocasión parecía decidida a no volver con su pareja, 8 días después él llegó a la casa para pedirle que volvieran a vivir juntos. Le dijo que iba a cambiar y que las cosas serían mejor para ellos como familia. Luz María decidió creer en las palabras de Jorge, pero con el paso de los días la situación volvió a ser igual. Pasó el año nuevo y la pareja comenzó a tener muchos problemas económicos. El 18 de enero del año 2021, Luz María, muy triste, llamó a su madre. Le dijo que no tenía el dinero suficiente para comprarle un bote de leche a su hija. La abuela, muy preocupada, lo que hizo fue decirle a su hija que fuera al otro día a recoger la leche a su casa, ya que ella se la iba a comprar a su nieta. Pero al día siguiente, el 19 de enero, Luz María, a pesar de la necesidad que tenía, no se presentó en la casa a recoger el bote de leche. Su madre la llamó y le envió distintos mensajes, pero no obtuvo respuestas de su hija, lo que hizo que comenzara a preocuparse muchísimo. Después de enviarle algunos mensajes, Ada recibió algunas respuestas desde el número de su hija, pero luego sabría que no había sido ella quien había escrito los mensajes. Un día después, el 20 de enero, en horas de la tarde, Jorge se presentó a preguntar por su esposa en la sede del Modelo de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público donde ella trabajaba, pero nadie la había visto ese día. Posteriormente, el hombre se comunicó con su suegra y le dijo que Luz María se había perdido, que no le contestaba y que seguramente la habían secuestrado. A Ada le pareció muy raro y a la vez preocupante lo que decía su yerno, y decidió ir a la oficina donde su hija trabajaba para preguntar por ella. Allí se enteró que ese día no había ido a trabajar. Alarmados, los familiares de Luz María reportaron su desaparición, a partir de lo cual se activó una alerta a Isabel Claudina, que es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas en Guatemala. En la alerta de desaparición se informaba que la joven tenía 25 años y que había sido vista por última vez entre la Sexta Avenida y la Avenida Simeón Cañas de la Zona 2, del municipio y departamento de Guatemala. El aviso también refería que la joven estaba vestida de color rosa y tenía 3 tatuajes en sus brazos y espalda. La alerta sobre Luz María fue una de las 172 registradas hasta ese momento en el año 2021 y dio inicio a una búsqueda intensa. Los investigadores colocaron rápidamente a Jorge, su esposo, como el principal sospechoso en el caso, que muy pronto se catalogó como homicidio. El 22 de enero, los funcionarios a cargo de las averiguaciones activaron los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la joven. Paralelamente, trabajadores municipales que se dedicaban a limpiar los alcantarillados en la avenida Simeón Cañas, una zona del norte de la ciudad de Guatemala, levantaron la tapa de un drenaje y descubrieron lo que parecía ser un cuerpo sin vida dentro de una bolsa plástica. El hallazgo tuvo lugar a pocos metros del complejo donde trabajaba la investigadora desaparecida. De inmediato, funcionarios de distintos cuerpos de seguridad se trasladaron al lugar
En un primer momento, debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible confirmar si se trataba de Luz María, pero poco después la madre de la joven pudo identificar a su hija. La fiscal general Consuelo Porras manifestó su pesar por el asesinato de la investigadora e hizo llegar sus condolencias a los familiares. Según los análisis hechos por el Instituto Nacional Forense, el INASIF, se determinó que la causa de la muerte de la joven había sido asfixia por estrangulamiento. Rápidamente, los miembros de la Policía Nacional Civil, que estaban encargados de la investigación de femicidios en el país en ese momento, comenzaron con las investigaciones. Lo primero que hicieron fue hacer un perfil de la pareja conformada por Jorge y Luz María, además de analizar llamadas y videos en las cámaras de seguridad. Con el perfil de la pareja se comenzaron a dar cuenta que el matrimonio de Luz María y Jorge no era nada bueno. Comenzaron a hablar con amigos y familiares que les dijeron que la relación había sido violenta. Comentaron que Jorge era una persona controladora, era un hombre celoso y también muy violento. Él tenía que controlar todo lo que Luz María hacía, las llamadas de teléfono que realizaba, los mensajes que enviaba, con quién se juntaba. No dejaba que la chica tuviera relación con sus compañeros varones en el trabajo. Tampoco le gustaba que se sentara a comer con ellos a la hora del almuerzo, y en muchas ocasiones llegó a amenazar a algunos de estos compañeros. Igualmente también se enteraron que desde que se casaron, Jorge había tenido violencia física en contra de Luz María. Los padres de la chica contaron todos los pormenores de la relación, y esto hizo que las autoridades comenzaran a pensar cada vez más y más que todo había sido el término de una relación abusiva, que Jorge había asesinado a Luz María en una de sus peleas. También se encontraron correos electrónicos de Luz María, en los que se refería al maltrato al que la sometía su marido. Cuando los investigadores entraron a la casa donde vivía la pareja, esta estaba sucia y desordenada. Durante el registro de los distintos espacios de la vivienda, los funcionarios encontraron fluidos nasales de Luz María, rastros de sangre, así como fragmentos de carne quemada. Algunos indicios apuntaban a que Jorge había adquirido conocimientos forenses, y los padres de la víctima recordaron que cuando él iba a su casa demostraba mucho interés en los libros de criminalística de su hija. Pero el hallazgo de rastros de sangre en el baúl del automóvil que compartían los esposos fue lo más determinante para poder confirmar las sospechas que desde un primer momento apuntaban hacia Jorge. Con esto, el juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio emitió la orden de captura contra él. El arresto de Jorge, de 23 años, señalado de ser el autor intelectual y material de la muerte de su esposa tipificada como femicidio, tuvo lugar el 23 de enero, en la 15 Avenida de la Zona 1 de la capital. El hombre quedó en prisión preventiva, mientras la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público seguía con las investigaciones del caso. Horas después de confirmarse el arresto de Jorge, habló Ada, la madre de Luz María. Ella dio una información desgarradora en ese momento. Dijo que poco después de la muerte de su hija, unos vecinos de la pareja le habían enviado un audio, en el cual se podía escuchar a su hija gritando pidiendo ayuda y también a su nieta llorar. Ada lamentó mucho esto. Dijo que las personas que habían grabado el audio, en lugar de estar grabando el audio y luego enviárselo a ella, tendrían en ese momento que haber llamado al número de emergencias para pedir ayuda para Luz María, o incluso podían ellos mismos haberse acercado a la casa para ver qué estaba sucediendo. En ese momento ella pidió a todas las personas que si alguna vez eran testigos de algún tipo de violencia no se quedaran de brazos cruzados, sino que pidieran ayuda a las autoridades. Estas palabras la mujer las dijo en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de su hija, porque varias personas habían llegado para hacerle una especie de homenaje, del cual también participó la familia. Ada agregó que Luz María era una persona muy responsable en su trabajo, pero que también se sentía tocada por todos los casos de violencia que tenía que ver. Había visto a muchas niñas que habían sido abusadas sexualmente, y en varias ocasiones, por lo fuerte de los casos, ella tenía que encerrarse en su oficina a llorar porque no soportaba lo que estaba pasando. Días después, el 31 de enero, cientos de mujeres elevaron su voz en una marcha para exigir justicia por el asesinato de Luz María y por todas las mujeres víctimas de ese flagelo. Las manifestantes gritaron consignas y pegaron pancartas con el nombre y el rostro de la joven madre.
junto con frases como justicia para Luz María, nos falta Luz María y ni una menos. El Procurador para los Derechos Humanos de Guatemala expresó su alarma por las cifras relativas a la violencia contra las mujeres. Los pedidos de justicia para Luz María no se detuvieron. Meses después de su muerte, a mediados de noviembre, familiares, amigos y allegados se unieron en un plantón a las puertas del Centro de Justicia de Delitos de Femicidio, con carteles alusivos a la causa. En uno de ellos se leía: "Lo mío fue un femicidio, no un accidente". La familia de Luz María recorrió un camino tortuoso desde su brutal asesinato, pero se mantuvieron firmes y activos exigiendo justicia ante cada obstáculo que encontraron en el trayecto, algunos generados por el propio sistema de justicia y otros por la defensa del acusado. Ejemplo de ello fue el aplazamiento de la audiencia de ofrecimiento de pruebas en 2 ocasiones. Fue ya el 17 de diciembre de 2021, casi un año después del crimen, que se ejecutó la etapa intermedia del proceso contra Jorge, con el ofrecimiento de pruebas para dar inicio al juicio oral y público. Los investigadores del Ministerio Público presentaron una extensa exposición de pruebas, documentos y demás elementos para demostrar que Jorge agredió físicamente a Luz María, para luego quemarla y envolverla en plástico, antes de arrojarla en el desagüe, lo cual tipificaron como un delito de femicidio con agravio. El Ministerio Público pidió el inicio del juicio contra Jorge. Los abogados de la Procuraduría General de la Nación, actuando como representantes legales de la hija de Luz María, y el abogado de la familia López se sumaron a la petición de la Fiscalía. Posteriormente, la defensa de Jorge pidió una ampliación de los análisis forenses practicados al cuerpo de la víctima, para que un médico explicara la causa de la muerte. También solicitó la clausura provisional del proceso y que se le concediera a su cliente la libertad provisional, con un equipo de seguimiento biométrico. La presentación de pruebas culminó con el testimonio de la madre de Luz María, quien contó que luchaba por lograr que su nieta estuviera bien, pues la niña presenció los últimos momentos de su madre y toda la violencia que Jorge ejerció contra ella. Dijo que la pequeña sabía quién era el responsable de su muerte y pidió protección para ella y su familia porque estaban siendo amenazados. La jueza Méndez afirmó que había coherencia entre los hechos descritos por la Fiscalía y los delitos de los que se acusaba a Jorge. Además, reconoció a los integrantes de la familia López como víctimas colaterales y los admitió como querellantes en el caso, junto a la Procuraduría General de la Nación. Al mismo tiempo, la magistrada negó la petición de la defensa de cerrar el caso provisionalmente y estableció el 23 de diciembre de ese año como fecha para iniciar el proceso ante el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. Después de varias dilaciones, al final, el 26 de julio de 2022, comenzó el juicio contra Jorge. El acusado se encontraba en un extremo de la sala tras un biombo de plástico, que lo mantenía separado de la familia de la víctima y le impedía hacer contacto visual con los testigos que presentarían sus declaraciones. Durante la exposición de la Fiscalía de Femicidio, el fiscal Marlon Ordóñez dio a conocer los terribles detalles del crimen. Describió cómo Jorge había asesinado, quemado y luego escondido en la alcantarilla el cuerpo de Luz María. Dijo que según la investigación que ellos habían realizado, el crimen se había dado el 19 de enero por la noche. Ese día la pareja de esposos tuvo una discusión y Jorge terminó asfixiando a Luz María. Luego de eso arrastró su cuerpo hasta el jardín de la casa. En una esquina roció un poco de gasolina y prendió el cuerpo de su mujer. Él quería hacer esto para poderlo desaparecer y que no hubiera pistas de lo que había sucedido, pero no logró su cometido ya que se estaba haciendo demasiado humo y comenzó a temer que los vecinos llamaran a los bomberos o a la policía. Así que apagó el fuego cuando el cuerpo de Luz María todavía no se había consumido. Luego de esto lo envolvió en plástico y lo metió en el baúl del automóvil que ellos compartían. A la mañana siguiente, él fue hacia el lugar donde Luz María trabajaba. Se paró unos minutos delante de la oficina de la mujer, esto para que pareciera que él la había llevado al trabajo ese día, y luego de eso siguió conduciendo por la avenida Simeón Cañas hasta que encontró el lugar donde decidió deshacerse del cuerpo.
En el espacio exterior de la vivienda, los peritos encontraron evidencias del arrastre y también de la combustión del cuerpo. Muestras tomadas en el lugar, que fueron sometidas a pruebas de ADN, determinaron, según la fiscalía, que fue Jorge quien quemó a su esposa. El análisis de la pieza con la que fue cubierto el cadáver arrojó que se trataba del plástico del colchón de la pareja, pues se habían encontrado restos del emblema de la marca impresos en dicho material. Fue revelado también que se encontró en la casa de la pareja parte de la soga con la que Jorge había atado el cuerpo de Luz María para introducirlo en la alcantarilla. Una prueba clave presentada por los acusadores fue el celular de la víctima. El análisis de la geolocalización del equipo electrónico demostró que siempre permaneció en poder del imputado, pues fue captado en cada uno de los lugares en los que Jorge estuvo, de acuerdo con el registro de su propio teléfono celular. Entre estos lugares se hallaba la vivienda que compartían y la casa de unos familiares que Jorge visitó tras abandonar el cuerpo de su esposa. Las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad también le dieron solidez a la acusación de la fiscalía. La defensa de Jorge siguió defendiendo la inocencia del hombre. Trataron de rebatir los argumentos de la fiscalía diciendo que la investigación había sido ineficiente y que el propio Jorge había comenzado a buscar a Luz María, presentándose en su trabajo el día que se informó de su desaparición. También comentaron que el caso estaba siendo muy mediático y que seguramente los jueces tenían una gran presión por parte de los medios de comunicación y también de las personas que vivían en el país para poder declarar culpable a Jorge cuando él supuestamente era inocente. Para terminar las declaraciones habló la madre de Luz María. Ada dijo que durante todo ese tiempo ellos habían sufrido mucho por la muerte de su hija, especialmente su nieta que siempre preguntaba por su madre. Dijo que ella y su esposo habían tratado de hacer lo mejor posible por mantener calmada a la niña. También habló el padre de Luz María. Él dijo que Jorge siempre había sido una persona muy violenta y que incluso ellos dos tuvieron una conversación en diciembre de 2018 luego de que Jorge golpeara a Luz María. En esta conversación, según comentó el hombre, Jorge le dijo que iba a cambiar, pero las cosas permanecieron como siempre habían estado. Él dijo también que Jorge había dado una versión muy diferente de los hechos cuando les dijo que Luz María estaba desaparecida y que la había cambiado con el paso del tiempo. El hombre primero dijo que la había dejado en una tienda cerca de su trabajo, pero luego cuando ellos recibieron el audio de Luz María pidiendo auxilio, contó una historia completamente distinta. Durante las audiencias se escucharon las conclusiones de los peritos que participaron en las distintas etapas de la investigación. Explicaron que una de las pruebas de que Luz María fue estrangulada fue el hallazgo de hematomas en su cuello, presuntamente ocasionados por la presión de los dedos de su agresor. También se especificó que el cuerpo presentaba quemaduras en el 80% de su superficie y que tenía un golpe en la cabeza que había recibido cuando todavía estaba viva. Al hablar en una de las audiencias, el hermano de Luz María, Omar López Morales, contó haber escuchado a su hermana diciendo que Jorge era muy celoso y posesivo y que ya no lo aguantaba. También hizo mención a los últimos mensajes que recibió desde el teléfono de su hermana. Dijo que el 19 de enero de 2021, a eso de las 20 horas, en el estado de WhatsApp de Luz María apareció una foto de su automóvil con 2 emoticones en forma de corazón. Omar dijo que él reaccionó a la publicación, diciendo que el carro era bonito, y su hermana habría respondido agradeciéndole y diciéndole que él pronto tendría el suyo. Sin embargo, dijo que se había sorprendido porque su hermana no solía usar signos de puntuación en esa red social, lo que podía sugerir que no era ella quien le escribía. Comentó que incluso el día 20, momento para el cual su hermana ya había muerto, él volvió a escribirle, y nuevamente recibió una respuesta desde el número de Luz María. El joven explicó que las sospechas hacia su cuñado aumentaron cuando la familia tuvo acceso a los videos de las cámaras de seguridad cercanas al sitio de trabajo de Luz María. En estas se veía el vehículo del hombre, pero nunca se observaba a la mujer descender del mismo. Una tía de la víctima, que también fue llamada a testificar, dijo que había notado conductas sospechosas en el esposo de su sobrina. Entre otras, mencionó que Jorge no participó en los recorridos de búsqueda que hizo la familia en la zona 2 y tampoco asistió a los rastreos donde vivía la pareja.
La fiscalía llamó a varios testigos que aceptaron rendir sus declaraciones bajo reserva. Una de estas personas, identificada como testigo A, afirmó que Luz María le tenía miedo a su esposo porque la amenazaba, y que incluso llegó a decirle que si lo dejaba, la iba a cortar en pedazos y arrojar en una cuneta. De acuerdo con los testigos, Luz María fue víctima de violencia económica, física y psicológica. También se proyectaron en la sala del tribunal varias capturas de pantalla de intercambios de mensajes entre la víctima y el acusado. En uno de ellos, leído por el fiscal, Luz María le escribió a Jorge que lo amaba, aunque él era capaz de matarla, a lo que él le respondió que cuidaba lo que era suyo. El 13 de septiembre del año 2022 subió al estrado llamado por la fiscalía el Dr. Rodrigo Méndez. Él trabajaba en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y el día intermedio entre que se denunció la desaparición de Luz María y se encontró su cuerpo, había realizado un examen físico a Jorge. Durante este examen físico, el profesional dijo que había encontrado varias marcas de golpes en distintas partes del cuerpo del hombre, específicamente en los brazos, en las manos y en otras partes de su pecho. El hombre dijo que esto podía tratarse de unos golpes que le podría haber dado la víctima en un intento de defenderse. Dichas lesiones fueron captadas en un video que el Ministerio Público grabó para dejar constancia del estado físico del hombre durante un allanamiento a su domicilio. Durante una de las audiencias realizada a finales de septiembre de 2022, la Fiscalía mostró los fotogramas de distintas cámaras de seguridad correspondientes a los días 19 y 20 de enero de 2021. Las últimas imágenes de Luz María con vida fueron captadas por las cámaras del edificio Brescia del Ministerio Público, ubicado en la segunda avenida de la colonia Landívar en la zona 7 de la capital, y por la cámara de la garita de entrada de la zona residencial donde vivía. Las primeras imágenes mostraban a Luz María descendiendo del automóvil color azul por la puerta del acompañante. Eran las 15:34 del 19 de enero, tras lo cual se la vio entrando a la sede del organismo judicial donde debía realizar una diligencia. En otros ángulos de distintas cámaras se vio a la funcionaria entrar en la edificación y después se la observó saliendo y subiendo al mismo vehículo a las 16:15. Las siguientes imágenes mostradas correspondían a la llegada del vehículo a la garita de la zona de residencia, las cuales se registraron a partir de las 16:54. Estas mostraban el momento en el que el auto se detuvo antes de la barrera. Desde otro ángulo se observaba a Jorge bajando por la puerta del conductor y haciendo un gesto hacia el interior del vehículo, en el que luego se veía a Luz María tomando el volante para ingresar al conjunto residencial. En la siguiente toma, en la que fue captado el vehículo de frente, apareció Jorge con la niña en brazos, entrando en el condominio, mientras el automóvil con Luz María al volante seguía detenido detrás de la barrera. Seguidamente se mostraron tomas correspondientes al día 20, donde se podía ver el vehículo presuntamente conducido por Jorge circulando por distintas vías. Según la Fiscalía, en estos videos se reflejó el momento en el que el automóvil se acercó a la calle donde fue encontrado el cuerpo de Luz María. En el recorrido del día 20, el auto salió de las hojarascas unos minutos después de las 7 de la mañana. Luego fue captado en la avenida Simeón Cañas y posteriormente quedó registrado al estacionarse frente a la sede del Maima, donde trabajaba Luz María, pero allí nadie bajó del automóvil. Más tarde se le vio circulando de vuelta por la 10ª calle de la zona 2, donde se detuvo sin que nadie entrara o saliera del vehículo, y volvió a moverse hacia la 6ª calle para después retirarse. El automotor fue nuevamente captado en la colonia donde vivía la pareja, y cerca de las 16 horas volvió a Maina. Se desplazó por la circunvalación del hipódromo y regresó 7 minutos después. Entonces se estacionó una vez más frente a Maina, y el piloto, que fue identificado como Jorge, descendió con la niña en sus brazos. Durante las conclusiones, la defensa de Jorge dijo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no tenían valor probatorio. Comentó que ninguno de los testigos que había llegado a declarar había sido un testigo presencial de los hechos, y quisieron desestimar todas las pruebas que decían que Jorge era una persona violenta y que había ejercido violencia en contra de Luz María
diciendo que no existía ninguna denuncia de este hecho. También comentaron que las pruebas de las cámaras de seguridad no eran importantes, ya que durante ese momento, cuando Jorge estaba circulando por la zona 2, se habían visto 7 vehículos diferentes también circulando por la zona. Agregaron que no había ningún video de ninguna cámara de seguridad que mostrara al hombre sacando el cuerpo del automóvil, y dijeron que seguramente en la cajuela de ese vehículo no cabía el cuerpo de Luz María. Por su parte, el fiscal Ordóñez solicitó la pena máxima contra el imputado, pues no solo para él se había demostrado que acabó con la vida de su esposa, sino que lo había hecho en presencia de su hija, quien en su inocencia sufría recordando la dramática muerte de su madre. Días antes de la audiencia de sentencia se exhibieron ante el tribunal las pruebas materiales del crimen, incluido el plástico con el que fue envuelto el cuerpo, mascarillas y la cuerda usada para atar el cadáver. También en las jornadas previas al veredicto, la madre de Luz María hizo público ante las cámaras de los medios de comunicación el audio de su nieta llorando mientras contaba lo que vio el día de la tragedia. Primero la mató. ¿Por qué? Primero la cochilló. Primero la fuego. Ahí dice primero la fuego. Es una niña de 3 años. Es una niña de 3 años. Y así como esta declaración, tengo 9 audios que logré grabar. Los grabé porque de verdad me parte el alma. Y yo quiero que ese hombre escuche lo que hizo con su hija. Horas antes de la sentencia, Jorge se pronunció. Dijo que no era un asesino y que quería su libertad para recuperar a su hija. No soy un asesino, porque no lo soy. Ellos mismos, incluso los testigos, dijeron que no lo soy. Yo no soy una persona violenta, ni siquiera ningún tipo de agresor, no sé cómo decir la palabra. Y en este proceso lo que ha pasado es que he perdido a mi esposa, a mi hija y mi libertad. Pido mi libertad para poder recuperar a mi hija. Finalmente, el 11 de octubre del año 2022 se llegó a un fallo. Jorge fue encontrado culpable del asesinato de Luz María y fue sentenciado a 50 años de prisión inconmutables por el delito de femicidio. En un fallo unánime, los 3 jueces, Carlos Humberto Pacay, Ana Margarita Leonardo y Héctor José Rosales, dijeron que las pruebas demostraron que Jorge estranguló a la joven en su residencia, que le roció gasolina cuando todavía estaba en agonía para quemarla y desaparecer las evidencias. Al leer la decisión, el juez Rosales dijo que se había tratado de un crimen y que la sentencia se fundamentó en 264 pruebas documentales y en las declaraciones de 17 testigos y 27 peritos durante 22 días de audiencias. Al conocer la sentencia, la madre de Luz María manifestó que estaba satisfecha, porque el asesino de su hija había recibido la pena máxima, y creía que esto podía servir para que no se ignorara la violencia que se vive en Guatemala. Aseguró que su nieta, cuya custodia le fue concedida mientras se llevaba a cabo el juicio, era su motivo para seguir adelante y cerrar un ciclo. Esperábamos esta condena, la verdad no esperábamos menos de este tribunal. Siento que estamos satisfechos con la pena que le dieron porque es la máxima, no hay más que esto, ¿verdad? El padre de Luz María, Byron, también habló al salir del tribunal. Afirmó que el hombre que fue finalmente condenado había jurado amar, respetar y cuidar a su hija, y lo que hizo fue quitarle la vida delante de su pequeña. El 13 de octubre se llevó a cabo la audiencia de reparación digna, durante la cual el tribunal reconoció a las víctimas colaterales en su derecho a la reparación, restitución y reconocimiento de daños y perjuicios. Adicionalmente, como medidas de no repetición, se ordenó la imposición de una placa en el lugar donde se localizó el cuerpo de Luz María. También se ordenó al Ministerio de Educación otorgar una beca de estudios a la hija de la víctima y dar continuidad a las terapias psicológicas a través del Instituto de la Víctima. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que se resolvió recientemente, un caso que también fue muy reciente, se resolvió bastante rápido.
A pesar de que pues hubo por ahí muchos encontronazos entre la defensa y la fiscalía, también la defensa intentó dilatar el proceso lo más que pudo, pero al final pues la familia de Luz María obtuvo una sentencia en este horrible caso. Una víctima colateral muy importante aquí es la hija de esta pareja que se quedó sin su madre, que fue asesinada por su propio padre, y también se quedó sin padre porque él estará el resto de sus días en la cárcel y realmente no es una persona que creo que esté bien que esté cerca de una menor. Los abuelos de la pequeña están tratando de hacer todo lo posible para que ella salga adelante. Esperemos que lo logren y que también el gobierno les dé la contención necesaria. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.